Es un estudio bastante es sencillo, pero tienen que tener en cuenta una carrera, ¿sí? Que es la carrera hacia donde nosotros avanzamos. Creo que voy a dar un versículo y empezamos. ¿Algunos se acuerdan los nombres de los apóstoles? O sea, de los discípulos de Jesús. ¿No vieron el fibrón? ¿No vieron el fibrón? Son rápidos. Mandale un mensaje. En la Biblia, me parece que está. Fíjate la Biblia, a su derecha. Sí. Bien, los 12 discípulos son, no importa el orden, pero Simón Pedro, bueno, digan ustedes, pues yo sí ya lo sé. ¿Qué dice ahí? El Eh, segundo. Simón, Pedro, No, sí, el segundo. Andrés, Andrés, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Tomás, Simón el Iscariote, habían 2 Simón. Santiago. acá hay 3 evangelios. ¿Cuál es el cuarto? Judas. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas no es un discípulo, es un... No. Bueno, Juan. No era ni judío, ¿No habían 2 Juan? ¿El hermano Jesús y el otro? es un pequeño dato. Sí. 6. ¿Qué falta? Judas. Tomás, Judas. ¿Alguien más puso Lucas? Sí. Habían 2 Bueno, es normal porque Gaby, es también uno, habían 2 Simón, pusiste los 2 Simón. es uno de los... Santiago. 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 Felipe. 10. Ese entra después cuando se en reemplazo de... Yo no miro quién es Matías. Natanael. Pero debe ser eso. Matías es nuevo. No cuenta. Natanael tenía otro nombre, ¿se acuerdan? Natanael. Bueno, falta uno. ¿Quién era el celote? ¿Saben lo que significa la palabra celote? No es un apellido. Y tampoco aquí es celote. No, O sea, que tiene celo. en esa época había diferentes como tribus, estaban los fariseos, Jebuseos, y esos celotes eran como una secta que estaban en contra de los romanos. Claro, por ahí va. ¿Alguien da más? ¿No era Simón? ¿Ese es el celote? No, Simón era el otro, el Iscariote. Judas era Iscariote. Sí, es Judas Iscariote. Simón el celote era Gaby. Sí. Vamos a ponerle Simón.
Natanael Bartolomé. Te faltó J. Simpson. No entiendo nada. Yo ya con el colegio me parece ADN. Ah, había dos Santiago. Yo le dije, no, yo para acá si le saco eso parece ADN con un punto. Santiago menor y Santiago mayor. Ah, sí. Listo, ahí están los 12. Podría dictarlo ahí un ratito. ¿Sí? Pero no entiendo la letra. No es tu culpa. 1. Simón Pedro. 2. Andrés. 3. Mateo. 4. Marcos. 5. Juan. 6. Judas. Hacerle una flechita de reemplazo si querés. Que lo reemplaza Matías. 7. Tomás. 8. Santiago el menor. 9. Simón el celote. 10. Felipe. 11. Natanael, que también era llamado Bartolomé. El 12. Santiago mayor. ¿Sí? Ahora, recuerden que muere Judas, es reemplazado por Matías, y de repente, ¿quién era el 13? Pablo. Pablo, que también tiene el nombre de Pablo, ¿sí? O sea, una de las preguntas que viene a la... Bueno, terminé de copiar y para los que terminaron, al único que Dios le cambia el nombre, ¿se acuerdan quién fue? A Pedro. ¿Viste? A Pablo. No, A Pedro arriba. a Pedro. Ya no será Simón, sino a Pedro. Sí, al único que Dios le cambia el nombre es a Pedro, que también se decía Petros, que significaba roca. ¿Se acuerdan por qué fue? Porque le dijo sobre esta roca edificaré una iglesia y te daré la llave. Claro, de ahí se agarran la iglesia católica. Pero Pedro es el único que tiene la revelación cuando él pregunta qué dice la gente que soy. Entonces él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces él le dice, bienaventurado eres Simón, porque la revelación te la ha dado mi Padre que está en los cielos, o sea, Dios. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un pequeño detalle. ¿Quién es el que da la revelación? Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos matarnos leyendo, pero si no hay un cambio, no hay un fruto, no hay un cambio, no hay una búsqueda de Dios, entonces el que te da la revelación que es Dios a través del Espíritu Santo, ¿y el Espíritu Santo de quién es? ¿De quién es el Espíritu Santo? De Dios. O sea, siempre de Dios, el autor de todas las cosas.
Entonces ahí tenemos un pequeño detalle para nosotros, ¿sí? La revelación te la da Dios. Entonces, algo que le cambian el nombre, Jesús, es a Pedro. Ahora, los nombres como Juan, como Mateo, Marcos, ya la ven también a Lucas, son nombres que la primera vez que se ve en el pueblo de Israel, esos nombres es en el Nuevo Testamento. O en el Antiguo Testamento, vieron a un profeta que se llamaba Juan, o un profeta que se llamaba Marcos, Zacarías, Miqueas, David, Moisés, Josué, Saulón, o sea, hay un montón de nombres que significan cosas, porque en ese tiempo le ponían nombre, depende a lo que significaba. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis, cuando se casa, cuando empieza a nombrar los hijos de Lea. Bueno, te llamaré Judá porque Dios ha visto y ahora de alabanza, y Judá significa alabanza. Bueno, te llamaré Leví porque mi marido no sé qué. Te llamaré Zabulón porque no sé qué. Entonces, por ejemplo, cuando Ruth viene con su suegra Noemí y le decían, Noemí significaba placentera, ¿se acuerdan? Entonces, cuando volvía y le decían Noemí, ella dijo, no me digan Noemí, y se cambia su nombre. ¿A qué nombre? ¿Por qué? Porque significaba amarga, amargura. Entonces, los nombres de ellos depende de las circunstancias que vivían, por lo que les pasaba. ¿Sí? Por ejemplo, cuando muere, ¿se acuerdan los hijos de Eli? Dios lo castiga a Eli, dice, tus hijos van a morir porque han desechado mi nombre. Y cuando ellos mueren, uno de los castigos de Dios hacia Eli era de que no iba o sea, su nombre iba a ser borrado de la tierra. Sus hijos iban a morir a corta edad. ¿Sí? Entonces, cuando se espera su muera, de que porque uno de los hijos de Eli estaba embarazada la mujer, dio a luz y se enteró la mujer de que se murió el suegro, se murieron los hijos, el arca se fue llevada, entonces le ponen un nombre a su hijo y ese nombre significaba que la luz de Dios se había ido o algo así. ¿Sí? Bueno, el punto es que en ese tiempo el pueblo de Israel ponía nombre, depende a qué sucedía o un significado específico. ¿Sí? Pero en el Nuevo Testamento vemos nombres como Mateo, como Juan, Tomás, Felipe, que son nombres que de repente Andrés es un nombre que encontramos hasta hoy. Bueno, hoy hay nombres de todos lados, ¿no? Pero no encontrás un Andrés en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la explicación de este asunto? Es que en el momento donde está viviendo, en el tiempo en específico del Nuevo Testamento, hay un movimiento que se llamaba helénico o heléctico o algo así. Después, cuando hagamos historia más profundo, vamos a ver bien. Pero para que entiendan, este movimiento era impulsado por ¿se acuerdan de Alejandro Magno? Y este Alejandro fue conquistando casi todo el mundo conocido. ¿Sí? Y él conquistaba, y lo que vos creías, bueno, para él una conquista al 100% era cuando vos te sacabas ya tu ideología, tu idiosincrasia, y te metía la idea de gobierno, el idioma, todo. Y el idioma que manejaba Alejandro era el griego. ¿Sí? Y con esto también traía su cultura, y esa cultura es el movimiento helénico. ¿Sí? O sea, en el mundo, en el momento de la historia donde está el Nuevo Testamento, donde nace Jesús, Magno se muere y atrás de él ya nace el imperio conquistando todo a su paso. ¿Sí? Pero en el tiempo de Jesús fue un tiempo específico porque
el Evangelio tiene que ser predicado a todos lados, ¿se acuerdan? Y el idioma universal ya estaba siendo no el arameo, no el hebreo, ni tampoco el egipcio, sino el griego. ¿Sí? El idioma griego ya había recorrido todo. ¿Vieron que hay un dicho muy famoso que hasta ahora dice que todos los caminos nos llevan a Roma? ¿Escucharon? Bueno, Roma había conquistado gran parte del mundo antiguo, y los tipos, es verdad, hacían camino por todos lados. Si vos tenías pesca, te podían agarrar los piratas, pero el Imperio Romano custodiaba y cuidaba también las aguas, y eso hacía de que pueda haber un comercio marítimo y comercio también terrestre por los caminos que conducían a Roma y que el Imperio Romano manejaba, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, los judíos, ¿qué hacían? Estaban viviendo bajo el gobierno de los romanos. Entonces, ellos para negociar, entrar en comercio, ellos eran pescadores, pescaban y habían que venderlo. Y había romano, había griego, había de un montón de lugares. Y el idioma que se manejaba era el griego. Entonces ellos cambiaban su nombre de, no sé, Bartolomé, Natanael o algo así. Un nombre, no sé cómo se habrá llamado. Por ejemplo, Saulo es el nombre judío y Saulo es el nombre romano. ¿Se entiende? Al igual que Juan, que Mateo, y un par más, Lucas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esa es una pequeña introducción de por qué de los nombres. Está bueno entender porque enriquece el estudio cuando lo tienen más quedado ustedes. ¿Se entendió? Bien. Ahora, para lo que vamos a seguir avanzando, es importante que se acuerden de esos nombres y que son 13. ¿Sí? Ahora vamos a borrar un toque. ¿Por qué es importante entender esto? Porque los planes de Dios, ¿se acuerdan que cuando estábamos leyendo el Éxodo, era necesario de que las 70 personas vayan y se multipliquen bajo el cuidado de Egipto, ¿se acuerdan? Porque las naciones vecinas, los pueblos vecinos, veían a los judíos, en ese entonces no eran judíos, sino que era una gran familia, porque era Jacob, Israel y sus 70 hijos y siervos y criados y tal cosa, ¿no? Acuérdense que eran 70 los que entraron a Egipto. Pero ¿se acuerdan de que habíamos hablado de que donde ellos vivían eran abominables? Por lo que había hecho dos hijos de Jacob vengando la deshonra de Dina. Entonces Jacob dice, ahora nos habéis hecho a los pueblos cercanos abominables. Entonces, si tú tienes que hacer de ellos una gran nación, ellos necesitaban un lugar donde jugar, digamos, de una manera criolla. Y en esos 400 años se multiplican de una manera extrema. Fue la mano de Dios para que salgan de ahí como nación. Y que se cumplan los 400 años que Dios había determinado el tiempo del castigo a los habitantes de Canaán. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. De esta misma manera, o sea, esa familia necesitaba meterse en Egipto, estar bien cómoda y multiplicarse. Después, bueno, los egipcios lo agarran a tortazo y lo esclavizan en la historia. Pero ese fue un momento donde Dios usó a Egipto para que el pueblo se multiplicara y llegara a cumplirse el desarrollo de la nación. Ahora, en el tiempo de Jesús, el mundo estaba preparado, el escenario estaba preparado específicamente para que el Evangelio se dispare como la dinamita. Porque había caminos seguros, había lugares para viajar, había lugares marítimos, terrestres, y había un idioma casi universal por la conquista de los conquistadores como Roma y Alejandro Magno. Y el idioma este era el griego. Entonces, la primera traducción que se hace de todo el Antiguo Testamento, lo vimos el otro día, ¿se acuerdan? Su abreviación es LXX, el nombre es Septuaginta, y es de la primera Biblia, digamos, del Antiguo Testamento. Y el idioma con el que se hace esta Biblia era el griego.
Esto fue hecho para, creo que en una ciudad de Alejandría se hizo, para los judíos que estaban viviendo en otro lugar, que ya no hablaban hebreo y ya hablaban más el idioma griego. Y por ahí hay informes que dicen de que de acá sacaron la traducción para la Torá y un par de cosas más. Y de acá también viene la traducción de nosotros, la Reina Valera y la Biblia del Oso, y así hay un montón de traducciones. Después se van encontrando los libros del Nuevo Testamento, las cartas, ¿sí? Los evangelios. Pero bueno, esto solamente es un vistazo para que vean que en el momento donde nace Jesús era un momento específico, clave, orquestado todo por Dios, manipulado todo por Dios, para que el evangelio se desparrame con un chispazo, ¿sí? Y que todo, o sea, hablamos del mismo idioma, porque imagínate, en el tiempo de Moisés y eso no había griego, no era una potencia y todo el mundo hablaba griego, era más difícil la situación. Pero en ese momento de la historia, fue especial para que el evangelio se predicase y se vaya, se pasa. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al estudio de hoy. Era necesario ese preámbulo para que me puedan responder esta pregunta. Esta pregunta viene porque un pastor, hablando con él, que yo no sé cuánto, y me decía de que no querían los apóstoles. ¿Sí? Y me decía, no, porque con apóstol ahora ya no hay más figura de apóstol. Porque este pastor sale de una iglesia donde el pastor de él lo levanta como pastor y de repente, bueno, quiere levantar su iglesia, va, se levanta su iglesia y ahora no quiere estar sujeto a su pastor, porque para él la figura del apóstol no hay, no cree. Yo me cuidaba en una iglesia en donde estaba el pastor y tenía que levantar a sus 12. ¿A sus 12? A sus 12. Así hay muchas iglesias que levantan a sus 12. Serían un líder principal. Vos sabés que también ese formato lo tiene en la iglesia de los mormones. Sí. Después vamos a estudiar igual a los mormones. Y los mormones son los 12 profetas, supuestamente lo que levantan. Claro. No son discípulos, son 12 discípulos. Bueno, y este pastor me decía, y fue una charla de vaivén, ¿viste? Y entonces la pregunta, él defendía el hecho de que en ese tiempo ya no había más apóstoles, porque supuestamente en la Biblia hay parte donde dice de que para ser un apóstol vos tenés que haber vivido con Jesús, haber visto a Jesús resucitado y toda la historia. Y escuchan, pasamos 2025 años. ¿Me entendés? Y seguía defendiendo su postura. Yo le dije, hablé de papá y me fui, pero después me fui con mi papá, nos fuimos a estudiar y profundizamos en el asunto, porque digamos que yo sabía que estaba mal lo que decía él, pero tampoco tenía las herramientas como para, igual no daba el momento así para aguantar pelear, no pueden pelear con todo el mundo porque cada iglesia tiene su doctrina, cada pastor tiene su otro pastor que le enseñó y así. El punto de esto es que nosotros tenemos que saber responder algo así y entenderlo. ¿Sí? Y tener las citas bíblicas que respalden el hecho de que hoy también hay apóstoles. ¿Me entiendes? Así que bueno, de repente podrían responder a una cosa así. La postura de él era, yo no quiero a los apóstoles porque la palabra dice que no hay apóstoles. Pero nosotros sabemos que sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, podrían decir por qué. Por lo que yo puedo ver, bueno, el pastor, digamos, vos serías el hijo del pastor, pero en lo espiritual. Ahí tengo lo sé, pero no me salen las palabras. Bueno, vos levantaste tu iglesia y vos tenés tus hijos. Entonces el pastor sí puede ser apóstol porque vos ya diste a luz hijos.
No sé si me explico. ¿Sí? Sí, el pastor ya sería apóstol ahora, pero no se hace nombrar como apóstol. ¿Sí? ¿Es así? Está bien. Es muy lindo, lo dijiste muy bien. Pero ¿dónde lo dice? Claro, no lo van a ¿Dónde está, entender. dónde está el Fundamento. fundamento bíblico? Claro, lo que pasa es que todo es revelación también, pero Nosotros lo estamos enseñando en realidad. claro. Y cuando dice, y él mismo constituyó apóstoles, pastores, maestros. Sí, pero Este que dice a fin de perfeccionar. él lo constituyó. Sí, Ahí está, la constitución de los 12. claro, pero después eso habla para nosotros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Bien. Es un buen punto, pero es un punto abierto. Claro, sí. O sea, hay muchos caminos para crítica a ese versículo. Porque si él mismo constituyó, sí, lo constituyó a ellos. Y es donde habla de Y la ahí donde habla de la gran comisión, no. No, porque Jesús ahí dice, vayan y hagan discípulos a todo lo hagan. ¿Sí? Acá estamos hablando de la figura del apóstol. Sí, claro. Bien, algo para agregar. Yo no sé ni para qué vine. Hay que pegar. Me voy a quedar todo. Hay que pegar. Hay que cerrar la iglesia. Un buen internet. ¿Ale? No. Bueno, a ver. Esa laguna es la que vamos a tratar de cubrir hoy. Hay que pelearlo. Claro, pero estos tipos creen así y ya está, y se acabó. Y lo discuten y Que quedan cambie el vueltas. nombre de la iglesia, entonces. Y vos sabés que el nombre de la iglesia dice apostólica. Y profética este también. Nombre fulanito de tal, iglesia apostólica y profética. ¿Te das cuenta? Entonces, para empezar, esto lo voy a dejar a un lado, a un costado. Va a ser importante dentro de un rato. Para empezar, como decía Belén, vamos a ir a Efesios 4:11. Dice en el nombre de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, que también tranquilamente puedes decir, lo constituyó a sus 12 apóstoles. A otros profetas, sí, también puede ser eso usado como a los profetas de la antigüedad. Acá está el tema, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que yo seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento o de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, de acá subrayenlo si quieren, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? O sea, esto es es una piedrota enorme para lo que esta gente cree. Pero el tema es que primero tenemos que entender lo que haremos nosotros, entender de qué se trata esto, ¿sí? Primero, tenemos que entender que la iglesia es como un cuerpo. Donde la cabeza es Cristo. Aunque así parece una sonadota, ¿no? Y nosotros somos miembros del cuerpo. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice el versículo 16. Según la actividad propia de cada miembro. O sea, nosotros, ponerle Nicole. Nicole es un miembro del cuerpo, de la iglesia.
¿sí? Entonces ella va a tener su crecimiento, depende según la actividad que haya hecho o que esté haciendo en el tiempo que estuvo viva, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Digamos que ahora te explico bien eso. Supongamos que hay niveles, ¿no? Vieron que algunos son ayudantes. Bueno, ustedes son ayudantes. ¿No? Sí, ¿no? ¿Ayudantes? Sí. Bueno, en otras iglesias seguramente ese nivel no esté, pero bueno, hay 4.200 religiones y una de esas es la religión cristiana, y de la religión cristiana hay 33.000 denominaciones diferentes. O sea, la variedad es enorme y nosotros nos interesa qué es lo que hacen otras iglesias. Lo que importa es la relación que el Señor nos da a través del pastor, que es lo que nos va nutriendo. Lo que nos nutre a todos los miembros del cuerpo. Bien, acá tenemos ayudantes, colaboradores, después vienen diáconos, obreros, ancianos, pastores y así sucesivamente. Ahora, una cosa son los cargos que tenemos y otra cosa son los 5 cargos ministeriales. ¿Sí? Que acá lo dice. ¿Cuáles son? ¿Sí? Así como cada bebé que nace, cada ser humano que nace, tiene habilitados 5 sentidos del cuerpo. Por ejemplo, Nicole, ¿cuántos años tenemos? 22 años. Parece de más, pero tiene 22. Sí. Nicole tiene 22 años y hoy puede escuchar, puede hablar, puede usar los 5 sentidos, pero Ada tiene 2 meses, tiene los 5 sentidos, pero no puede, habla y no se entiende lo que dice porque no lo entiende, escucha, pero no entiende lo que escucha, y así sucesivamente. Pero a medida que vaya creciendo, esos sentidos lo vaya alcanzando y lo vaya dominando y se van a ir apareciendo. ¿Sí? Entonces, cada individuo que pertenece al cuerpo, y si perteneces al cuerpo es porque sos un miembro. Si sos un grano o un forúnculo, es cosa tuya. O si sos una mano que es útil, o pies que son útiles, es cosa tuya. Cada uno va a tener el crecimiento según la actividad que hace en el cuerpo. ¿Se entiende? Versículo 16. Entonces, Nicole es... Bueno, Nicole es ayudante. ¿Sí? En el rango de ayudante hay una actividad que hay que hacer. Ponela. ¿Sí? Poné lo que tienen que hacer. Según la actividad que haga, según la actividad del miembro Nicole que haga en el cuerpo, va a ser su crecimiento. Si ella no hace nada, no hay crecimiento. Si ella hace algo, hay crecimiento. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo hasta que llegue al ministerio. ¿Sí? Ahora, yo puedo ser pastor sin conocer la palabra. Entonces, ¿qué es necesario? Que conozca la palabra. Yo puedo enseñar algo si no sé. Entonces, ¿qué es necesario? La maestría. ¿Sí? Ser maestro. Entonces, necesitamos aprender. Por eso tiene que dar importancia al estudio. Lean, aprendan. Si no, el crecimiento va a quedar estancado ahí. Lo que los demás hagan
en el cuerpo, no importa. ¿Sí? Fíjense por ustedes, no miren al costado porque cuando sea su hora de morirse, no te van a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Alguien te molestó? Si alguien te molestó, pasase. No, a nadie le interesa si alguien te molestó o si viste al costado. ¿Qué hiciste mientras estabas en el cuerpo? No, y llegué hasta esto. Bueno, pasá para allá o pasá para allá. Una de las dos opciones. No hay más. Así que mirar a los costados a nadie le interesa. Al diablo no. Bien. Ahora, cuando llegas al ministerio, vos podés puede ser pastor o puede ser evangelista. ¿Sí? Cuando llegas al ministerio, hacemos cuenta que se abre otra raya más para llenar, para cargar. Y eso también depende del crecimiento, depende de la actividad que nosotros mismos vamos desarrollando y vamos haciendo. Vos podés ser pastor y quedarte acá, o podés ser pastor y ir cargando cada vez más hasta avanzar a otros niveles. ¿Se entiende? Eso depende, versículo 16, según la actividad que haga cada miembro. ¿Sí? Ahora, cuando se alcanza el ministerio, uno puede ser pastor, y si tiene ese despertar evangelístico, ¿sí? Puede saltar a ser evangelista. Siendo evangelista, también puedes llegar y tener el evangelista, y también el pastor, y también el maestro. ¿Sí? O sea, la etapa de maestro prácticamente la tenemos que tener siempre nosotros. O sea, se inicia con eso. Por ejemplo, yo soy maestro y soy pastor. ¿Evangelista? No. No. Pero después Dios me puede ministrar en el profeta, y un día, cuando mis hijos espirituales tengan iglesias y bauticen gente, voy a hacer el apóstol. ¿Se entiende? Pero es según el versículo 16, la actividad propia de cada miembro. ¿Sí? Según la actividad propia, subrayen propia, en la frente, pónganselo si quieren. Según la actividad propia de cada miembro. Por eso el Señor es tan enfático cuando dice comer solo y no comerás, cuando dice que están dos durmiendo en una cama y se lleva uno. Está mostrando que aunque esté durmiendo, viviendo con una persona, el que va a ser llevado y va a recibir la recompensa es uno mismo, ya sea castigo o recompensa. ¿Sí? ¿Entiendes ahí? Bueno, Nicole puede avanzar en su nivel de ayudante y crecer en los niveles, y después se puede ir a colaborador o saltar hasta el diaconado. Diaconisa sería. Se puede saltar, saltear. ¿Sí? Por ejemplo, Dani fue ayudante y de ahí saltó No, colaborador. Dani fue ayudante colaborador, y de colaborador saltó a pastor. ¿Viste? Tuvo que pagar una coima. Pero era según la actividad de cada miembro. ¿Sí? No vamos a poner en discutir en tela de juicio el crecimiento de cada uno o los cargos o los logros de cada uno. Los cargos son revelados por el Señor al pastor, y él levanta o no levanta, depende de la administración del Señor y el crecimiento de cada uno también. ¿Sí? A nosotros muchos se nos acusó porque pero somos hijos, pero como siempre trabajando y haciendo somos nosotros. No es mi culpa de que ustedes están acá estudiando, pero los hermanos que no están, que estuvieron, que se fueron, uno de los comentarios grandes que había por otro lado era, pero somos hijos, siempre los hijos, pero estamos teniendo en la casa, somos los hijos. ¿Entendés? Y aún así, por ejemplo, mi hermano Adrián es hijo y está en su casa. Entonces, la actividad y el crecimiento depende de cada miembro, de cada uno. ¿Sí?
Bien. Como también pueden morir en el mismo cargo. Porque Claro. hay hermanos que se fueron siendo diáconos y ya está. ¿Y Van qué a van a volver hacer? y no van a ser diáconos, van a seguir ayudando. Cuando vuelven, se queda, o sea, o sea, si vuelven con el cargo que se ponen acá, tienen que volver a empezar en el cargo que se ponen acá. ¿Sí? Si haces cuenta que vos sos ayudante, te fuiste a otro lado y en otro lado de repente te escuchan hablar y dices que es sabiduría, acá sos diácono. Y vos ves acá, pero acá te fuiste ayudante, te fuiste ayudante. Y el hecho de irte ya es una pavada. ¿Sí? Bien. Avanzamos un poco más entonces. Ahora, lo que yo le voy a mostrar es bíblicamente el crecimiento. Porque, por ejemplo, esto todo lo que yo expliqué, los niveles y todo eso, está bien, está lindo, pero ¿dónde está escrito? ¿De dónde sacar? ¿Qué evidencia bíblica te respalda? ¿Qué evidencia bíblica respaldaría lo que expliqué recién? Sí, Efesios 4:11 dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿no? ¿Te das cuenta? En el versículo 12 dice que estos cargos son para hacerme lindo, para tener de adorno, son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No tenés el cargo para guardarlo en tu casa, tenés el cargo para usarlo, para preparar a los que siguen adelante. Bien, ahora vamos a irnos a evidencia. Vamos a la evidencia. Y para eso vamos al libro de Hechos, capítulo 6. En el libro de Hechos, capítulo 6, dice la elección de los 7 diáconos. Ya había venido el Espíritu Santo sobre los 120, apareció el la partida de fuego, Pablo empezó a dar su primer discurso, había gente que escuchaba hablar en diferentes idiomas, se da el nacimiento de la iglesia, Pedro habla, da su primer discurso, se bautizan 3.000 personas, todos felices, contentos, la gente todos los días se multiplica, viene más gente se convierte. Todo esto pasaba en Jerusalén. Entonces los hermanos iban todos juntos a orar, iban todos juntos a comer, vendían cartas, dejaban la plata en los pies de los discípulos agarraban esa plata, la llevaban para comprar comida para los pobres, para la viuda. Pero estaban en Jerusalén. Y la orden del Señor fue ir y recorrer todo el mundo, como te dije. Desde el capítulo 6 dice la elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las masas, a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esta sabiduría no es sabiduría para crear un barco, es sabiduría de Dios. ¿Sí? Este es un vistazo rápido de un requisito de la maestría. ¿Se dan cuenta? La santidad y el testimonio va de la mano con la sabiduría, con el entendimiento, con la búsqueda del Señor. A quienes encarguemos de este trabajo. Servicio. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aclaró la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor,
a Timón, a Pernías, a Nicolás, los élitos de Antioquía, a los cuales sigue más adelante. O sea, acá aparece el nombre de Felipe la primera vez en la Biblia, y este Felipe no es el Felipe el discípulo, es Felipe el diácono, ¿sí? También nombra a Esteban. Esteban en el capítulo siguiente ya se muere, así que pasa muy rápido, pero uno de los puntos específicos que nos deja el Señor en esta historia de Esteban es la sabiduría y el entendimiento de la palabra que tenía Esteban. Y él era diácono, ¿sí? Así que ustedes que están en el cargo de ayudante, que falta carrera para llegar al diaconado, estudien el capítulo 7, lean todo lo que sabía este muchacho Esteban, y es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra del Señor en nuestra vida. La dedicación, la vocación, la fe, la pasión que tuvo esta persona este año. Así que tarea para el martes que viene, un resumen de la vida de Esteban. No solamente, Esteban se paró y dijo, no, sino que también vean el corazón que tenía, la disposición que tenía, detállenlo como personaje, como persona, y pónganse en sus zapatos. ¿Qué le parece que piensan, que dice, que sacan de Esteban? ¿Sí? Realmente tarea para la casa no te digan. Aparte de las respuestas de las preguntas. ¿Qué pregunta? La que dijiste recién, hace rato. ¿Qué pregunta? Eso es de la cena del Señor. Por eso, aparte de eso. Sí, esto es otro estudio. No le encontré el nombre todavía, pero es importante que lo sepan ahora antes de avanzar con lo que tenemos en el temario. ¿Sí? Bueno, lo importante de hecho, capítulo 6, es entender que acá aparece este muchacho Esteban, que ya lo separan, Felipe digo que ya lo separan, Esteban y Felipe. Esteban se muere, Mártir, ahí está, era con M, y terminaba en I. Cuando dijiste mártir, Mártir, como un mártir. Mártir. El mártir es el de la bandera. Mártir. ¿Con R al final o L? Con R al principio y al final. Mártir. ¿Sí? Sí. Y lo tenemos, hay un par más, pero lo importante es Esteban del estudio y Felipe. Porque en Felipe vamos a ver la carrera que nos espera a nosotros, ¿sí? Desde el cargo de diácono, porque antes de ser diácono él fue elegido con 7 personas. Y una de las cualidades de esa elección era que estaba lleno del Espíritu, que tenía Buen testimonio, sabiduría. Buscamos, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien se le encargue un trabajo. Bien, ahora nos vamos a ir al capítulo 8. En el capítulo 8 resulta que tanto los apóstoles como todos los seguidores de Jesús y todo el mundo estaban muy concentrados y contentos en Jerusalén, pero era tiempo de que dejen de estar ahí cómodos y salgan a predicar para atrás. Entonces, cuando el gobernador, creo que fue Herodes o no sé quién, empieza a perseguirlo, y también aparece la figura de Saulo. Y acá en el capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos por la persecución iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea, huían, pero aún así de huir, también aprovechaban para predicar y evangelizar.
Versículo 5 dice, entonces Felipe, este no es el apóstol ni el discípulo, sino que es el diácono, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos tienen espíritus inmundos y sigue más adelante. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Apóstoles. Samaria. ¿Quién estaba predicando en Samaria evangelizando? O sea, el diácono Felipe ya estaba haciendo trabajo de evangelista. ¿Sí? En el versículo 14 dice que cuando los apóstoles, como que escucharon de que Samaria, o sea, se enteraron de que Samaria, donde estaba Felipe predicando y evangelizando, había recibido a Cristo, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos eran apóstoles. El trabajo de los apóstoles era fundar, levantar y enseñar. Fundar iglesia, levantar iglesia y enseñar la palabra del Señor. Y ahora vamos a irnos a Hechos capítulo 21. Acá ya estamos muy avanzados en la historia. Y ya está narrando los viajes de Pablo. Y dice, no, me fui mucho, me falta cuando, a ver, esperen, vayamos más atrás. 14, ahí hay puesto, ¿no? 14, no, pero eso tampoco es. Acá está. Volvamos a 8, antes de ir al 21. ¿Se acuerdan? Felipe estaba predicando en Samaria. Samaria fueron Pedro y Juan a levantar, a enseñar, a levantar la iglesia, a enseñar, trabajo de un apóstol. Y Felipe dice, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. 8:26. El 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, rey de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Bueno, este muchacho está leyendo la Biblia, no entiende, entonces el ángel le dice a Dios, le dice a Felipe, el Espíritu, acércate y póntate al carro, versículo 29. Felipe se acerca, le pregunta qué está leyendo, él le responde, le dice, ¿entendés lo que lee? Él dice, pero nadie me enseña. El 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si quieres de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué impresión, ¿no? ¿Se imaginan? Porque vosotros hablamos con una persona y de repente cuando se levantás del bautismo, el tipo desapareció. O sea, no lo ves corriendo allá con la chancleta, ¿viste? No, desapareció. El etíope habrá pensado que bautizó un ángel, o no sabe qué habrá pensado. Una experiencia que no se lo habían tomado. Versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto, o sea, el Espíritu del Señor lo arrebató, lo tiró en otro lado y estaba en Azoto. ¿Y qué se puso a hacer Felipe? Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¿Sí? O sea, vemos en Felipe una persona
entregada a la ocasión, entregada al trabajo. Donde sea que estaba el tipo, se ponía a evangelizar, a predicar, no le importaba nada, seguía trabajando. Y ahora sí, nos vamos a ir al capítulo 21. Dice que cuando se dio cuenta estaba en Azoto, siguió predicando en las ciudades y bajó hasta Cesarea. ¿Sí? Bueno, acá en el capítulo 21 lo tenemos a Pablo que va a Jerusalén y en el versículo 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿Quién estaba en Cesarea? ¿Se acuerdan? Felipe. Y entrando en casa, ya se hizo la casa ahí, en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete. ¿Siete qué? ¿Los 7 candeleros de oro? Bien, presta atención a esto. Felipe era diácono, estaba evangelizando, y ahora que después de toda su carrera, en Cesarea tenía su casa, y ya era, o sea, la palabra ya te remarca de que él ya no era el diácono, sino que el evangelista. ¿Sí? Acá vemos la figura del evangelista. Y ahora dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Queremos otra figura? La figura del profeta. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Que vemos de vuelta ahí, otra figura de profeta. Ahora, acá tengo 2 puntos importantes. Primero, Pablo era reconocido por ser malo, perseguidor de la iglesia, pero cuando Dios se le presenta y se convierte, Dios lo constituye como apóstol de los gentiles. Entonces, en esta historia podemos ver a la figura del apóstol, a la figura del profeta y a la figura del evangelista. ¿Sí? Y vamos a atacar 2 de las no sé cómo llamarlo, de las... Porque este muchacho decía de que el apóstol no estaba, no había más, y que el profeta tampoco. Sí, pero si somos 5 ministerios, pastores, porque si pastores hay... Que tampoco creen los profetas. Evangelistas, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque los profetas, pero los profetas son los profetas del Antiguo Testamento. Pero acá estoy diciendo que hay de profetas. ¿Entendés? Y también dicen que Juan fue el último profeta. Claro. La Biblia lo dice. Pero acá te está marcando que había la mujer que era profetisa, 4, y había un profeta que se llamaba Agabo. ¿Se entiende? O sea, la Biblia nos está dejando ver los cargos de los 5 ministerios. Tenemos al apóstol, tenemos al profeta, tenemos al evangelista. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la figura del apóstol. Y esto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 14, versículo 14.
En Hechos capítulo 14, Pablo estaba haciendo muchos de sus viajes misioneros y a veces se iba con uno, a veces se iba con otro, y en esta ocasión lo acompañaba Bernabé. Y ahora vamos a ver lo que dice el versículo 14 del capítulo 14 de Hechos. Dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se alzaron ante la multitud dando voces. O sea, acá está pasando una situación de idolatría tremenda, donde Pablo y Bernabé hacen un milagro, o el Señor a través de su vida hace un milagro, mejor dicho, y la gente de atrás idólatra que ya lo adoraba a ellos diciendo que son dioses. Entonces ellos dicen: no, no somos dioses nosotros, el Señor se enoja con nosotros, lo dicen. Es lo que después si quieren leer la historia, pero el versículo que a nosotros nos compete, que nos estamos hablando en este tema, es el 14, porque fíjense en lo que dice: cuando oyeron los que apóstoles, no dice el apóstol Pablo y Bernabé, hay una S, eso es plural, ¿entienden? Cuando oyeron los apóstoles. Ahora díganme, ¿Bernabé era discípulo de Jesús? No encontramos a ningún Bernabé ahí, ¿no? Y el que fue suplantado fue Judas. O sea, no hay ningún Bernabé ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Nos está mostrando la figura del apóstol. Y nos está reafirmando el pasaje de Efesios capítulo 4:11. Él mismo constituyó a unos profetas, a otros pastores, a otros maestros, a otros apóstoles, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo para la edificación. ¿Se entiende? Bien, llegamos hasta acá nomás. Vamos a redondear lo que estuvimos viendo. Estos versículos, remárquenlo bien, porque son, si de repente se encuentran con una persona y tienen que hablar y dar una respuesta, ustedes marquen la cita que estuvimos viendo y traten de explicar cómo lo estuvimos hablando hoy. ¿Sí? Ahora, para cerrar, presten atención a Felipe. Felipe alcanzó unas cualidades y esas cualidades hizo de que él sea elegido uno de los 7 diáconos. ¿Sí? O sea, antes de que Felipe sea diácono, él tuvo que ser lleno del Espíritu y tener sabiduría. Aparte del bautismo, ¿no? Antes de llegar al diaconato. Una vez que llegó a ser diácono, empezó a mostrar sus cualidades de evangelista, a trabajar de evangelista, alcanzando así uno de los 5 ministerios. Ahora, la Biblia mucho no te muestra cómo fue levantado Bernabé, pero sí podemos ver todos los viajes que hizo con Pablo. Si leen el libro de los Hechos, van a ver Bernabé, primer viaje misionero, segundo viaje, y todos los trabajos que hacían. Y el trabajo de los apóstoles era ir, predicar, evangelizar, levantar iglesia, o sea, cuando llegas al punto apostólico, sepan entender que la palabra apóstol significa enviados, ¿sí? O sea, todos nosotros somos enviados a una tarea, pero en este caso, a pesar de lo que significa alcanzar el nivel de un apóstol, vos para ser apóstol ya tenés que haber sido pasado por el diaconado, todas las cosas esas. Tenés que ser maestro porque tenés que enseñar, tenés que saber. Y uno de los trabajos más importantes es lo de levantar y fundar iglesia. Ese es el trabajo principal. ¿Se entiende? Y bueno, y a un punto, como dijo Nicole,
cuando uno de tus hijos ya tiene también su iglesia y hay gente ya que se empieza a bautizar si tienen hijos, entonces tu padre espiritual pasa a ser abuelo espiritual, que sería el apóstol, ¿sí? Y aún así, el nivel de apóstol también tenés una gama alta donde tenés que seguir trabajando. No es que esos apóstoles ya te pones una capa y te va volando a Júpiter, sino que así como cada escalón tenés una escalera para seguir añadiendo, bueno, así lo mismo con todo. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿se entendió? ¿Sí? No le puse un nombre a esto, pero el desarrollo apostólico, por eso podría llamarse, no sé, algo así. Porque se trata de eso. ¿Sí? Ahora, fíjense el tiempo que me tomó de explicárselo, buscarlo, leerlo. Así que anoten las cosas pendientes, o sea, los documentos claves. Y ya le voy a poner un nombre en específico a este tema. No sé si llamarlo doctrina o qué, pero es un tema. Entonces, si nos preguntan si los apóstoles existen, Los apóstoles rigen en este tiempo. Claro, es una pregunta. ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿Sí? Ahora, cuando te pregunta por qué o cómo lo explicás, Sí. eso fue el estudio de hoy. ¿Sí? ¿Me entendieron o no entendieron? ¿Sí? ¿Sí? Bien. O sea, Es decir, si viene alguien y me dice, bueno, vamos a buscar en el libro de Efesios 4:11 que dice constituyó, pero esos apóstoles rigen serían los discípulos de Jesús. No, acá dice en Hechos 14:14 que así había apóstoles y explicar 14. claro, porque dice los apóstoles fulanito y fulanito. El nombre Bernabé, quería apóstoles, Pablo y Bernabé. Dice encima Bernabé y Pablo. Bueno, eso. Primero no nombra a él. ¿Te das cuenta? El Bernabé no está en los discípulos de Jesús. No. Esta es una piedra enorme en el zapato de... Tampoco era diácono porque lo busqué. Apareció recién cuando Pablo se quiso juntar con los discípulos. Dice que Bernabé los convenció y le dijo que todo el testimonio le contó de lo que había pasado con Pablo. Ahora leí recién. Bueno, pero es muy posible... Pero hasta ahí no aparecía él. Ah, Ya estaba con los discípulos. eso no significa de que una persona venga y tenga mucha intención de hacer algo y vamos levantando la apóstol. Claro. No significa, ¿sí? Porque la Biblia tiene historia, pero hay cosas que no tuvimos ahí. No sabemos de dónde pasó el crecimiento de Bernabé. Sí lo vemos a él en el último escalafón de Como apóstol. apóstol. Pero sí, la Pero palabra... está bien ponerle, por lo que yo te contesté recién de lo que era un apóstol, y me dice, pero ¿en qué versículo está? Eso. Y ahí te fijaste, 14-14. Ahí te muestran la No, figura ella apostólica. dice de padre, hijo y abuelo. Claro. Ah, eso. Hijo, padre. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde lo dice la Biblia? No, porque nosotros dijimos, nos quedó bien claro igual la enseñanza de que, bueno, ponerle el pastor, bueno, lo levantó a él todo, y él ahora tiene su iglesia, y da sus hijos, todo, y el pastor tendría que ser apóstol. Por eso, si alguien te pregunta si eso, en dónde está, Tu papá igual ya es apóstol. Sí. Porque desde que él bautizó, en el momento que él bautizó, el pastor se volvió apóstol. y por ahí hay otras personas. Como en el momento que nació Dylan, se volvió abuelo. Claro. Lo que pasa es que para entender eso hay que tocar muchos puntos, ¿sí? Y agarrar parte de acá, parte de allá, y es un rompecabezas. No hay un versículo en específico que diga, cuando un pastor que sale de una iglesia bautiza a uno, ahí recién el pastor que lo levantó de pastor se convierte mágicamente en... No hay ese versículo, ¿sí? Porque la revelación del Espíritu era solamente en la búsqueda. ¿Entiendes? Si no, es un libro de historia donde cualquiera que lee más, que entiende más, tiene la verdad. Pero acá la verdad la tiene Dios. Y si tienen que cumplir lo que él dice, que va a haber iglesias enteras que se van a caer, que se van a perder y todo lo que pasa hoy en día. Vestidos de oveja, lobos. Sí está
y lo vamos a preparar para la próxima, para cerrar esto. Pero fíjate que para encontrar la historia de Felipe y su crecimiento tuvimos que vivir bastantes versículos. ¿Me entendés? Y para encontrar la figura del apóstol solamente encontramos un solo pasaje que lo marca a una persona que no es discípulo como apóstol. ¿Me entendés? Entonces, en la relación de cómo es así, lo que dijiste